El coronavirus no afecta igual a niños que a ancianos, a gente sana que a gente con patologías previas. Y con la economía pasa más o menos lo mismo. El impacto del coronavirus y la caída de los precios del petróleo a raíz de la falta de acuerdo entre la OPEP, Rusia y otros países productores está golpeando fuertemente a la economía mundial. Varios organismos ya hablan de un 2020 con desaceleración o recesión. En América Latina, el desplome de las bolsas y las monedas locales frente al dólar ha sido prácticamente unánime. México, Chile, Brasil, Uruguay, no se salva nadie. Pero la cosa no queda ahí. Coincidencia o no, en Ecuador, Lenín Moreno anunció nuevas medidas de austeridad que incluyen un recorte presupuestario del 1.400 millones de dólares, reducción salarial de entre el 4 y el 8% para miles de funcionarios públicos y la eliminación de varias empresas estatales, entre ellas el ente que agrupa a los medios públicos. Claro, después de las masivas protestas de octubre del año pasado, esta vez a Lenín Moreno ni se le ocurrió mencionar la gasolina, eso sí. Con una aprobación que ronda el 20%, la crisis le cae en un pésimo momento a Iván Duque. A la inestabilidad social y los diversos escándalos que salpican al Ejecutivo colombiano, se suma que la principal fuente de divisas del país se verá mermada, ya que casi la mitad de las exportaciones colombianas provienen del petróleo o sus derivados. Para mitigar los efectos, Duque tendrá que elegir entre medidas que vuelvan a encender las calles en su contra y probablemente con mayor intensidad, o medidas contrarias a los intereses de quienes lo auparon al poder. Difícil elección. Paradójicamente, en la región, uno de los países que va a notar menos la crisis es Venezuela. No porque no vaya a notarla, ojo, porque el derrumbe de los precios del petróleo la afecta directamente, sino porque, digámoslo así, pues tiene la piel más curtida a la fuerza que sus vecinos. En los últimos años ha pasado por circunstancias similares y hasta peores, con profundos valles en la cotización petrolera combinados con el efecto de unas sanciones increyendo que justo esta semana cumplieron 5 años de iniciarse. Por otro lado, en la cotidianidad del país se ha terminado imponiendo una dolarización no oficial que en este caso juega a su favor. Lo que sin duda va a ocurrir es que Estados Unidos va a aprovechar las circunstancias para redoblar la presión sobre Caracas. Pero, ¿realmente el coronavirus está provocando todo este efecto dominó en la economía mundial o simplemente sirve de catalizador de una crisis acumulada que de todas formas iba a estallar tarde o temprano? China, la locomotora de la economía mundial, venía apuntando desde hace tiempo hacia cierto estancamiento. La guerra comercial desatada por Trump no ayudó precisamente a evitarlo y en cierta forma también actuó como una especie de infección para la economía mundial, tanto o más que el coronavirus, pero de efectos más lentos de notar. La deuda total acumulada a nivel planetario ya supone el 320% del PIB mundial. Y no, como podrán imaginar, no es que engordó a esos niveles en los últimos 2 meses. Lleva años en esa tendencia. En la lista de países destaca Estados Unidos, que tiene más deuda pública que PIB. Y si añadimos la deuda de empresas y particulares, la cifra casi se triplica. Por supuesto, algunos aprovecharán la crisis del coronavirus para aplicar medidas impopulares en sus países, para las cuales no habrían tenido una excusa creíble en un contexto diferente. Otros pondrán a la enfermedad como cabeza de turco, exculpando del derrumbe de la economía a factores inherentes al sistema financiero global. Pero lo cierto es que la economía mundial desde hace rato venía pareciéndose más a un anciano con neumonía que a un niño con todas sus vacunas al día. Y es por eso, más que por otros motivos, que el coronavirus está haciendo estragos. No es la primera vez que pasan. Parece que algunos no se creen una investigación hasta que no la ven en un gran medio, preferiblemente estadounidense. En diciembre ya anunciamos que el escándalo mediático en torno al fraude en las elecciones de Bolivia tenía mucho de mediático, pero poco de fraude. No fuimos los únicos, ojo, hubo varios análisis en el mismo sentido. Ahora, 3 meses después, el Washington Post publicó un artículo en la misma línea y claro, como es el Washington Post, muchos se pusieron por lo menos a dudar. Aquí estamos frente a esta pared blanca transmitiendo en directo para Ahí Les Va. ¿Una pared blanca? ¿Y quién lo dice? Ahí les va. ¡Ridículos! Seguro que es una pared azul y que Maduro y el Kremlin les pagó para que dijeran que es blanca. No les creo nada. Here we are, in front of this white wall, reporting live for the Washington Post. Opa, The Washington Post.
A ver si después de todo va a ser cierto que esa pared blanca es blanca. El análisis realizado por 2 expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts afirma que la OEA no tenía motivos para declarar que hubo fraude. El organismo multiestatal se puso a la defensiva de inmediato, diciendo que el informe era poco profesional, políticamente motivado y estaba financiado por intereses ocultos. O dicho de otra forma, le dijo la sartén al caso. Aunque la OEA no suele responder informes que la puedan dejar en evidencia, esta ocasión era distinta, por tratarse del Washington Post por un lado y sobre todo porque se acercan las elecciones para nuevo secretario general y el momento no da para sobresaltos. El 20 de marzo, Luis Almagro se juega su continuidad en el cargo. Mientras tanto, en Bolivia las encuestas para las venideras elecciones presidenciales siguen favoreciendo al candidato del partido de Evo Morales y sus inmediatos y divididos perseguidores hablan de pacto de unidad al mismo tiempo que se lanzan dardos envenenados, acusaciones de narcotráfico inclusive. No podemos hablar de limpiar la casa cuando de la casa salen los aviones llenos de pichicata y de aeropuerto del Estado. Con lo que, si no cambian mucho las cosas, es posible que en mayo tengan que volver a llamar a Washington para pedirle a quien quiera que esté al frente de la OEA para entonces que los ayude a denunciar fraude electoral. Parece que en Colombia no puedes ponerte a investigar un crimen sin que eso a su vez destape otros más. Lo que inició como una investigación sobre el narcotraficante José Hernández, alias Ñeñe, terminó revelando un caso de presunto fraude electoral que salpicaría al presidente Iván Duque y su mentor, el expresidente Álvaro Uribe. Gracias a la aparición de unas conversaciones telefónicas interceptadas en el transcurso de una pesquisa sobre un homicidio atribuido a Ñeñe, a su vez asesinado el año pasado, se descubrió una supuesta compra de votos en la costa norte a favor del hoy presidente Iván Duque, por orden del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe. El hallazgo levantó tal polémica que a estas alturas casi nadie recuerda para qué se inició la investigación originalmente. ¡Qué contrariedad! En este país no se puede interceptar unas conversaciones telefónicas con narcos tranquilamente sin que termine salpicado un senador, gobernador u otro alto cargo. Por supuesto, los señalados se apresuraron a negarlo todo argumentando que si hubo delito ellos no estaban al tanto y además al sujeto apenas sí lo conocían de pasadita en tal caso. Pero cuanto más se afanaban en negar cualquier vinculación de ningún tipo, surgían más y más revelaciones incómodas. Como una auténtica colección de imágenes del difunto narco junto a Iván Duque, Álvaro Uribe y otras tantas personalidades políticas en tantos momentos y circunstancias que no permitía recurrir a la ya legendaria excusa de Guaidó con los rastrojos. ¡Ay, es que la gente me pide tantas fotos! Además de en fiestas y eventos no multitudinarios junto al presidente, Ñeñe estuvo presente en su toma de posesión como primer mandatario en 2018. Y no se crean que perdido entre la muchedumbre, no, estaba ubicado en una fila de asientos privilegiados, más cerca del estrado que los propios magistrados del Supremo. Tan madrugador el Ñeñe, claro que sí. Por si fuera poco, la persona que conversaba con el narco en las grabaciones reveladas, cuya identidad era inicialmente desconocida, resultó ser una asesora personal de Uribe, que ejercía como tal durante las elecciones en las que se cometió la presunta compra de votos. Hasta el ejército tuvo que salir al paso de unas imágenes de Ñeñe junto a vehículos militares y admitió que trasladó al narco para una reunión de ganaderos en Valledupar. Todas esas admisiones por descontado se hicieron aclarando que nadie sabía de sus más que vínculos con la mafia del narcotráfico. Y así fue como, ante este cúmulo de evidencias, la explicación pasó rápidamente de no conocemos de nada a este señor a está bien, conocemos a este señor, pero no tan bien como creíamos. Tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña. Y si hay investigaciones en su contra, quiero decir lo siguiente, nunca supe que había investigaciones contra él. La Fiscalía anunció que investigará los audios, pero muchos colombianos dudan que estas indagaciones lleguen lejos. Primero, porque el fiscal general mantiene, según sus propias palabras, una amistad de 25 años con el presidente Duque. Y segundo, porque el propio fiscal general está siendo investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tras las acusaciones de la excongresista Aida Merlano en su contra. No permito
que ese sainete permita la extorsión de la justicia colombiana. Fiscal, con todo respeto, pareciera que usted estuviera hablando como miembro del gobierno y no como la cabeza de la Fiscalía General. Y con tantas acusaciones entrecruzadas, es difícil saber a ciencia cierta quién es culpable y quién no. Pero más difícil, si cabe, resulta creerse que entre todos los acusados no haya ningún culpable. Ya saben, para protegerse del coronavirus hay que lavar las manos con agua y jabón, entre otras cosas. Y para protegerse de la información previsible y predigerida de los grandes medios, nada como suscribirse a Ahí Les Va y activar la campanita. Anímense o van a esperar a que se lo diga Washington Post para convencerse.